al Bicentenario. Hoy estoy con un apasionado investigador de las culturas del antiguo Perú. Él es doctor en arqueología e historia y distinguido con el Premio Nacional de Cultura. Ha realizado importantes aportes de la enigmática cultura de Chachapoyas y de su ciudadela Entre las Nubes. Soy Carla Jarada y tengo el honor de presentar a la Mauta Federico Kaufmann-Deutsch, nuestro peruano, al Bicentenario. Me siento muy también peruano por ese lado, ¿no? Y lo digo siempre con gran satisfacción, con gran orgullo. Ha estudiado nuestra historia con la minuciosidad y la pasión del arqueólogo. De raíces mochicas y alemanas, Federico Kaufmann-Deutsch ha entregado gran parte de su vida a develar los misterios de la cultura chachapoyas, mostrar al mundo la existencia de los sarcófagos de Carajía e investigar la enigmática Cuélap, la ciudadela entre las nubes. Cuélap fue un sitio donde los jefes se daban cuenta de que debía guardarse para años difíciles. No considero que ha sido una ciudad. Estos eran lugares donde se almacenaba alimentos. Nació en Chiclayo, tierra de poderosos gobernantes del antiguo Perú, y desde su niñez estuvo rodeado de historia y de complejos arqueológicos que lo cautivaron. Fue el único alumno en culminar la carrera de arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tuvo como profesores a los destacados historiadores Raúl Porras Barnechea y Jorge Basadre. Incansable investigador de la cultura chachapoyas, en una de sus expediciones conoció el enigmático relato de un docente del lugar sobre la existencia de tumbas que parecían suspendidas en un abismo. Su olfato explorador lo llevaría hasta las lagunas de las momias, donde realizó un extraordinario descubrimiento. Una cueva, una gruta en lo alto del precipicio, y ahí a lo lejos, como unos muñequitos, distinguía yo los sarcófagos. Me quedé asombrado, dije, y lo abracé al hombre. 7 sarcófagos de 2,5 metros de altura aparecen suspendidos en el tiempo y sería la última morada de importantes jefes de la cultura preinca chachapoyas. Las imponentes figuras antropomorfas parecen observar la majestuosidad de los Andes amazónicos. Federico Kaufmann-Deutsch se convirtió en el principal investigador de este sorprendente hallazgo. Doctor en arqueología y en historia. Con 4 doctorados honoris causa, Federico Kaufmann ha recibido el Premio Nacional de Cultura y ha sido distinguido con las palmas magisteriales en el grado de Amauta, uno de los máximos galardones que otorga el Estado peruano en el campo de la cultura. Autor de numerosas publicaciones en español que han sido traducidas a otros idiomas. Se le ha otorgado además la Medalla Centenario de Machu Picchu y la Medalla de Lima. Sus investigaciones han sido reconocidas en el mundo científico internacional, por lo que ha sido distinguido por los gobiernos de Austria, Suecia y Bélgica. Federico Kaufmann-Deutsch es hoy nuestro peruano al Bicentenario. Muy bien, empezamos a conversar con nuestro invitado, entonces, un invitado imponente realmente, porque solamente lo hemos escuchado y leído en realidad en nuestros textos de historia y de sus grandes descubrimientos, pero ¿quién es él? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo es como persona? Bueno, hoy lo vamos a conocer a Federico Kaufmann-Deutsch. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación tan generosa. Doctor, usted tiene unas raíces totalmente mestizas, ¿no? Es alemán, escocés, español, pero también tiene de mochica. En fin, cuéntenos un poco cómo todas esas, toda esta mezcla, todo este mestizaje de alguna manera lo ha motivado en la vida. Bueno, yo estoy muy orgulloso de ello, ¿no? En todo momento, hace muchísimos años, hasta como por pedagogía, siempre
resaltaba mi ascendencia mochica de parte de mi madre, de mis abuelos. Uno de ellos se apellidaba Yoc, exactamente como en el pueblo de Yoc, ¿no? El San Pedro de Yoc. Y así pues siempre lo propagaba con mucho orgullo y les llamaba la atención a muchas personas, a muchos peruanos, a muchos paisanos míos, que decían, ¿cómo? Este blanquito que con apellidos extranjeros se jacta de tener sangre nativa, sangre mochica nativa. Qué raro, ¿no? Les parecía un poco raro, pero yo creo que al mismo tiempo era enseñanza. Usted nace en Chiclayo, pero en realidad pasa su vida más en Cajamarca o un poco más alejado, digamos, y comienza a desarrollar. ¿Cómo es que nace, ¿no es cierto?, este interés por andar en ruinas, por conocer un poco más? Si bien yo nací en Chiclayo, yo fui concebido en un pueblecito insignificante, pequeñito, que se llama Vilaya, cerca de unas ruinas que se llaman la Gran Vilaya, han sido bautizadas así por Chen Savoy. Y pero mi madre, como chiclayana, prefirió dar a luz en Chiclayo, y así viajaron mis padres, yo todavía no había nacido, a Chiclayo 15 días a Bestia. No llamaba la atención en esa época, ¿no? Ahora sí, 15 días a Bestia de Amula. Y ahí poco tiempo después nací en Chiclayo y ahí mi madre me crió 3 años. A los 3 años mi padre nos reclamó. Él seguía en Vilaya, ya se había mudado a un sitio que se llama Cocochillo, cerca de ahí, ¿no? En la margen derecha del Marañón, en la parte alta. Nací en Chiclayo, pero fui concebido en el departamento de Amazonas. Y yo creo que en parte eso ha influido para que tenga una predilección por el estudio de los chachapoyas. He estudiado Chavín, he estudiado en el sur, en el norte, en todas partes a través de mi larga vida, pero chachapoya siempre ha estado mucho en mi corazón. Y he tenido mucha suerte porque he tenido una fundación italiana que me ha costeado todas mis expediciones, cerca de 20 expediciones, imagínense, a lo largo de 30 años. Y de otro modo, no hubiera podido recorrer el país y contactarme así con las tradiciones que todavía sobreviven y que mucho ayudan a estudiar, a interpretar temas de nuestro pasado arqueológico. No solamente el huaco, sí, pero hay cosas que, como les repito, de tradiciones que nos alumbran, y las tradiciones no hay que llamarnos la atención. Están tradiciones en los parajes andinos, perduran durante 400 años desde que llegaron los españoles, sí, pero mucho más. Hay algunas tradiciones que perduran por miles de años. La Mamazunta es la venerada en Chachapoyas, de tal manera que íbamos a la capital, a Chachapoyas, 3 días de jornada, y de paso, ahí en el Utcubamba, mi padre me señalaba a lo lejos en el cerro, me decía, esta escuela son ruinas importantes, interesantes. Yo he ido para curiosear, son maravillosas. Ya. Yo apenas podía verlos, tendría 7 años más o menos, ¿no? Pero el hecho de haber vivido allá, de haber visto Cuelap desde los 7 años, eso seguramente ha hecho que mi predilección es de entender mi predilección por el estudio de nuestra cultura chachapoyas, de lo cual Cuelap es la maravilla, eso es otro Machu Picchu. Qué interesante, doctor, qué interesante. Realmente
todos los peruanos creo que tenemos un poco de mistura de todos y si seguimos investigando vamos a encontrar varias sorpresas sin duda. Si me permite, mis padres fueron bastante psicólogos, si se quiere. Dijeron, si es que no se viste y actúa como los lugareños, va a ser un bicho raro. De tal manera de que yo anduve hasta los 10 años con alpargatas y en una forma, como los niños allá, con alpargatas solamente para la misa dominical, porque si no, así sin zapatos. Ahora, usted postula, ¿no es cierto? Entra, por supuesto, a la universidad y estudia arqueología, pero usted fue el único graduado en la carrera de arqueología de ese año, de San Marcos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué fueron dejándola? Mis padres dijeron, tiene que aprender también, seguir la primaria por lo menos. Así que me mandaron donde unos parientes que tenía acá en Lima. Y ellos me matricularon en el Colegio Guadalupe. Ahí estudié toda mi secundaria y tuve el privilegio, si se quiere, y esa es otra cosa, el privilegio de pertenecer a la promoción Julio C. Tello, porque fue el año en que murió Julio C. Tello, el año 47 del siglo pasado. Murió y por eso mi promoción se llama Julio C. Tello. Así que eso también debe haber influido en parte por el interés que tengo por el estudio de nuestro pasado ancestral. Bueno, no había cómo estudiar arqueología en el Perú, así que mi padre me llevó donde el rector para decirle qué cosa podía, qué se podía hacer, qué disciplina le recomendaría, etcétera, etcétera. El rector, en esa época la universidad era pequeña, nos recibió con mucha estimación, mucho respeto, y lo que nos dijo es que postule, estudie bien para poder ingresar, porque ingresaban el 50%, nada más. Uno entraba, el otro aplazado, y así por el estilo. Que estudie bien, faltan todavía 3-4 meses, y que dé el examen, y si ingresa, que no tenga problemas, no se haga problemas, porque va a haber arqueología por primera vez en el Perú. Luego entré a la facultad, al Instituto de Arqueología de la Facultad de Letras. Habían varios institutos. Y fuimos como 8 o 10, nada más, de interesados. Y a lo largo de los 3 años de estudio, con magníficos profesores en esa época, Julio, Mejía Gespe, Tello, etcétera, terminé, pero mientras tanto los colegas míos prefirieron otras especialidades y se fueron. Así que yo fui el último y con eso se cerró el instituto y reapareció unido al Instituto de Etnología del doctor Valcárcel. O sea que ahí terminó el instituto conmigo. Pero yo tuve la suerte ya de presentar mi tesis, en fin, y de doctorarme. Estudiando pensé de que era importante la historia, no la historia republicana, no la historia de los españoles que llegaron, sino la historia prehispánica desde Chavín atrás y también los incas. Y para estudiar a los incas, sobre todo, había un manantial o hay un manantial de documentos dejados por los españoles, las llamadas cronistas, o crónicas, las llamadas crónicas. Entonces me puse a estudiar y también por razones de que el doctor Raúl Porras me habló de esto, me insinuó que sería bueno estudiar también algo de historia. Así que concluí y me doctoré por segunda vez como historia. Y con gran alegría, bueno, en fin, no voy a decir, tuve summa cum laude, la mejor tesis del año. Bueno, en fin. Doctor, vamos a seguir hablando de sus cursos, de sus maestros, de sus inspiraciones para las expediciones, luego de la pausa. Así que le pido un momentito y volvemos.
seguimos conversando sobre su carrera, ¿no? En San Marcos y los desafíos que ha afrontado en sus expediciones científicas. ¿Cómo era ser arqueólogo e historiador en esa época? ¿No es cierto? Había apoyo, digamos, había apoyo por parte del gobierno. Tuve que mendigar, ¿no? Era una cosa rara, ¿no? Una cosa rara. En primer lugar, fui pues al Ministerio de Educación para ver si había alguna plaza en historia, porque en arqueología, en historia por lo menos. Entonces, muy gentil la persona ahí que estaba dedicada a este asunto, me dijo, bueno, encantado, tenemos una plaza para usted, para historia, acá en Lima, ¿quiere usted o en provincia? En Lima, por ahora. Ah, bueno, sí, sí, pero ¿tiene usted algún tu currículum? ¿Ha estudiado usted pedagogía? No, le digo, yo soy doctorado en arqueología. Arqueología, no, tenemos por norma de que para ofrecer estos puestos, el postulante tiene que ser tiene que haber aprobado cursos de historia en la Facultad de Pedagogía. Pero yo no me había preparado para pedagogo, sino para hacer investigaciones. Así que nada, tuve que ir a las pequeñas escuelitas nocturnas que existían ahí en el centro, que eran para las personas que ayudaban en casa, ¿no? Y que tenían, que querían estudiar un poco y tenían esa posibilidad de estudiar de 7 a 9 de la noche o a 10 de la noche. Así que no me quedó otro recurso que tocar puertas, nada. Pero de repente la tercera, sí, pase joven, ¿qué padre, qué desea? Enseñar historia, de repente tiene usted alguna plaza. Ha llegado usted en el preciso momento, porque nuestro profesor de historia, que lo tenemos hace tantos años, se va a su tierra. Así que a partir del lunes puede usted ya comenzar. Pero nosotros no tenemos un presupuesto muy alto, usted sabe, son personas que no tienen mucho dinero, muchos recursos, no les podemos tampoco cobrar mucho. No importa, le dije, porque no tenía trabajo, no importa cualquier cosa, porque mi familia no tenía dinero para mí. Bueno, entonces el lunes llegué y bueno, me dijo, bueno, sí, ahora puede usted comenzar. Hicimos una plática, pero me dijo, pero ¿tiene usted alguna experiencia, joven? Yo tenía en esa época pues 25 años, 24 años. ¿Tiene usted alguna experiencia? No he enseñado, pero sí me he doctorado en arqueología. Me miró con una cara muy extraña, todavía lo recuerdo, y pensó seguramente este está loco, que viene acá a pedir un trabajo, siendo un arqueólogo, un doctor en arqueología, debe estar loco. No me dio el trabajo, ni que no sé qué, y que no sé qué, y nada. Tuve la suerte de que ellos, el patronato, por unanimidad, me designó director del Museo de Arte. Así que ahí estuve durante varios años, 6 años. Después nuevamente volví, me pidieron que volviera, pero las clases universitarias y las investigaciones en el campo me jalaban, si se quiere, y ya no me permitían trabajar ahí. Pasaron los años y estuve trabajando ya en el Instituto de Cultura como director general del Patrimonio de la Nación, ¿no? Es decir, tenía que ver de que no se maltratara nuestro rico patrimonio que tenemos. Y así estuve algunos años y entonces se produjo un robo en el museo, un cuantioso robo en el Museo de Pueblo Libre. Millares de pedazos de fragmentos de plata, oro, cobre, etcétera, que tenía guardado Tello en la caja fuerte. Pues bien, entonces destituyeron al director y como yo era el director en ese momento, todavía estaba en el instituto como director de patrimonio,
me pidieron que asumiera yo la dirección. ¿Cómo fue que hizo su primera expedición de arqueólogo? O digamos, cuéntenos un poco sobre sus maestros, ¿no es cierto? Que también son, digamos, reconocidos historiadores, ¿no? Usted ya ha hablado de Porras Barnechea, pero ¿cómo fue esa primera expedición? ¿A dónde Ya. fue? Yo llegaba pues a las 9 a trabajar en mi oficina ya o sea, en el Museo de Arqueología, Antropología de Pueblo Libre. Y seguramente hubiera seguido trabajando año tras año y me hubiera jubilado finalmente como director. Pero mi suerte fue distinta y vi solo un grupito de hippies. O sea, eran 3, 4 hippies que estaban sentados en el suelo, ¿no? Mirando ahí una de las vitrinas y noto que discutían, que eran italianos, pero uno hablaba bastante bien el español. Me dice, aquí estamos discutiendo si esta vasija representa a una llama o es un puma. Acá el amigo dice que es un puma por tal motivo y eso es nuestro problema. Entonces lo miré bien y le dije, bueno, no es ni puma, no es ni esto, ni llama, es otro animal, porque fíjense esto y lo otro. Les encantó. Me invitaban a comer en la noche. Bueno, eran hippies, hubiera dicho, pero yo no tenía problemas con hippies. Entonces acepté y fui, pero llevé unos slides para pasarlos, para poder, ya que tenían interés en nuestro pasado. Dije, voy a animar un poco la comida, un poquito antes voy a pasar unos. Si tuviera usted el dinero, usted haría investigaciones, pero naturalmente le dije que dejaría el museo y dejaría todo para hacer investigaciones, porque para eso me he preparado. Mi corazón late para hacer investigación e investigar nuestro antiguo Perú. Entonces me contestó, ¿y cuánto costaría una expedición? Bueno, le digo, una expedición formal puede costar $2,000. ¿Y qué le parece si le damos los $2,000 o 4,000 eran, no era $4,000 para que vaya usted a hacer esta primera exploración? Ha venido una persona muy elegante y parece que viene de una embajada, ha dicho que viene de una embajada y quiere hablar con usted. Bueno, que pase. Pasó y se presentó. No era ninguno de los hippies ni nada, ¿no? Era era el segundo de la embajada de Italia. Y me decía, doctor Kaumann, tengo mucho gusto de conocerlo. Acá traigo un sobre con $4,000. Cuéntelos, por favor. Los envía el doctor Giancarlo Ligabue, que es una persona muy, en fin, que tiene unos negocios gigantes y que tiene aparte, porque es aficionado a la arqueología, tiene un centro de estudios Ligabue, que después se llamó Fondazione Ligabue. Y le manda esto, pero que haga usted un buen informe para poder publicarlo en una revista que tiene. Entonces recién me di cuenta de que se habían disfrazado estos amigos de hippies, que eran millonarios. Entonces, bueno, así que hice la expedición, hice un buen informe como me habían pedido, y fue tanto, el informe les gustó tanto que me escribieron ya el doctor Ligabue mismo y me dijo, haga usted la segunda expedición. Una de sus primeras expediciones fue Chavín de Huántar, ¿cierto? Yo tuve la osadía, si se quiere, de además hacer investigaciones en diferentes lugares del país. Me gustaría saber algunas anécdotas a las cuales usted se ha enfrentado en estas expediciones. Por ejemplo, sabemos que mientras estaba en una expedición se ha encontrado con ronderos, ayánicas, Claro. con traqueteros, el servicio del narcotráfico, que ha tenido una y otra historia de aquellas que a veces la gente debería conocer, porque que sea uno arqueólogo
también tiene sus riesgos, ¿no? En el vaivén, pues, de cerca de 20 expediciones, contratamos ahí unas personas y en una lancha surcamos, o sea, fuimos río arriba. De repente, gritos, ¡ay! No sé qué. Habían como 6, 8 ashánicas vestidos con sus túnicas, sus uncos que llaman, con unas túnicas largas, y todos con rifles y apuntándonos a nosotros, a todos, a los que íbamos en la embarcación, a los ayudantes y los remeros y a nuestros 3 investigadores, arqueólogos. Entonces, felizmente que entre ellos había uno que manejaba el idioma de los ashánicas, de los llamados también campas, y les dijo, no son terroristas, estos eran armados, eran contra los terroristas, porque los terroristas habían matado, creo, a un jefe de ellos, algo así, o los habían martirizado, de tal manera que estaban contra, y Poyeni, la guarnición de Poyeni que estaba por ahí cerca, los armaba para que ayudaran. Eran los ronderos, correctamente los ronderos. Y nos consideraban pues que éramos, porque ¿quién iba a estar por ahí, por esos lugares? ¿No? Solamente terroristas. Así que, pero como le digo, felizmente nos acompañaba este gran, muy inteligente el muchacho, un ashánica también, llamado Shawaratonki, todavía me acuerdo, el espinazo de un pez, del pez espada, no sé por qué tendría ese nombre, Shawaratonki. Él nos salvó porque él conversó y les aclaró en tal forma de que nos dejaron pasar. Eran las 6 de la tarde, ya estábamos cansados. En el trajín venían dos personas cargando un bulto, y bueno, nos saludamos y ellos fueron bien atentos, bien amables, y como ya íbamos a dormir en ese lugar, dijeron también nosotros, etcétera, etcétera, y nos trataron como si fuéramos reyes ahí, qué raro. Y entre otras cosas, al poco momento de que nos habíamos conocido, sacaron de su equipaje una botella de whisky, de uno de los mejores whiskies. Imagínense, allá en plena selva. ¿Qué pasa? Es que creían que éramos capos del narcotráfico. Entonces había que atendernos bien. Y ellos, ¿qué cosa eran? Eran cargadores. Ellos cargaban la cocaína, etcétera, y la llevaban, no sé a qué sitio, ya no recuerdo, ¿no? Pero después se desengañaron y guardaron la botella, y antes de quedarse dormidos y todos, se tuvieron miedo, que se dieron cuenta de que no era, y siguieron camino. Esa fue una de las tantas otras anécdotas que tengo. Tengo varias. Doctor, le voy a pedir un ratito para ir a la pausa, porque si no nos matan acá. Pero regresamos para seguir hablando sobre sus famosos descubrimientos, ¿no? Como los sarcófagos de Carajía, que además ha sido por su olfato de arqueólogo que usted ha podido llegar hasta esas momias que nos va a contar. Vamos a la pausa. Doctor, seguimos entonces, porque yo me quedo acá pegada con lo que me está contando, pero vamos a hablar sobre este descubrimiento que son los sarcófagos de Carajía, que tiene una historia muy especial además. Cuéntenos. Estando en Luya, el profesor nos dio la posibilidad de pasar la noche ahí en una de sus aulas, la única aula que tenía para pasar la noche, y nos invitó a comer también. Y antes de la comida nos servíamos el famoso tecito caliente, ¿no? Que tiene té, por supuesto, pero tiene bastante aguardiente también. Y ahí conversando, y él nos animaba también. Nos decía,
Pero a Caraquía, que está acá, a una hora, un día y medio, ahí hay cosas más interesantes. Así que bueno, había un momento en que con el tecito caliente le dije, bueno, vamos a cambiar, vamos a Caraquía, como usted dice. Y así fuimos y nos quedamos con la boca abierta. En la parte alta, a unos 24, 26 metros, había una cueva. Una cueva hecha por el hombre. Es un ataúd, pero que tiene forma humana. Eso que lo distingue del ataúd, un sarcófago. Tenía forma humana como si fueran personas, pero sin brazos, pero con el cuerpo, con la cabeza bien remarcada. Y tenía bueno, entonces nos quedamos estupefactos, como le digo, logramos subir al lugar. Y realmente era algo increíble, algo de 2 metros, de 2 metros de 20 alto, estos sarcófagos perfectamente conservados. Nuestra hipótesis es que los chachapoyas llegaron en algún momento a colonizar esa zona alta de lo que hoy es el sur del departamento de Amazonas. No tiene nada, es sierra, pero boscosa, no como la sierra restante. Y ahí ellos cortaron los árboles, etcétera, y hicieron su cultura, y una cultura, desarrollaron una cultura andina, pero sui generis, algo distinta, ¿no? Esto fue un hallazgo porque era curioso ver esos sarcófagos y en esos sitios tan altos, de tal manera de que cuando lo dimos a conocer, la gente simplemente se quedaba estupefacta y lo dimos a conocer al mundo y estamos muy orgullosos de ello. Quello es un monstruo, un monstruo. Un monstruo. ¿En qué consiste? En la cúspide de un cerro han acumulado tierra y piedras, y encerrando ese material en una faja, si se quiere, pero de piedra, en una faja de piedra que se extiende por 400 metros, imagínense, enorme. Y los muros, las paredes se elevan hasta los 19 metros. Cuando yo estuve la primera vez, hace 50 años, 60 años, recién habían cortado para los extranjeros que vinieran ahí, ¿no? Los turistas, habían cortado la montaña, los árboles que existían ahí en toda la plataforma. No faltaron, ¿no? Personas que dijeron que había sido una especie de castillo, como un castillo medieval, ¿no? Donde estaban ahí los señores. En resumidas cuentas, fue un gran reservorio, un gran sitio donde se reservaban los comestibles. Los antiguos peruanos todos han sufrido de esto, han sufrido de las calamidades atmosféricas, siempre se han golpeado, han destruido sus chacras, sus sembríos, y de esto, ¿qué ha resultado? Que han habido problemas de falta de comestibles que han llevado hasta hambrunas. Y es por eso que, y eso estoy trabajando justamente, que toda la devoción, la religiosidad está dirigida a esa divinidad que ellos pensaban que controlaba a diestra y siniestra los fenómenos atmosféricos. Hacía llover o no, a veces se mostraba bondadosa y hacía llover normalmente, y en esa forma fructificaba la Pachamama. La Pachamama era la bondadosa, la otra divinidad bondadosa siempre,
siempre y cuando fuera fecundada en su debido momento, etcétera, y en su debida del dios del agua, de lo que yo llamo el dios del agua. ¿Qué se siente, por ejemplo, que, claro, tener muchas expediciones y que todas sean solventadas por el dinero extranjero? Hasta fines de año, hasta fines del siglo, digo, eran sobre todo extranjeras, aparte de nuestro gran maestro Julio Cetello, ¿no? Que desde 1919 comienza a trabajar en Chavín. Aparte de él, hemos tenido muchos arqueólogos de primera, John Rowe, en fin, grandes arqueólogos también americanos. Pero ahora, o en los últimos tiempos, también peruanos como Ruth Chadi, por ejemplo, se han ingeniado para conseguir también el dinero necesario, porque todo es dinero. Y, por ejemplo, durante 20 años, no sé cuánto, está haciendo trabajos magníficos en Caral, ¿no? Y en sitios adyacentes. En uno de los valles norteños, nuestro otro colega, amigo, que está haciendo trabajos maravillosos en la famosa, ya he encontrado la Dama de Cao. ¿Y cómo trabajamos eso desde el mismo ciudadano? Porque usted mismo, cuando empezábamos a conversar, y hablábamos justamente sobre esta mistura de razas, usted la tiene, la tengo yo, todos la tenemos, ¿no? El ser alemán, el ser escocés, español, pero también tener parte peruana. Y me siento también feliz de que por el lado pues materno, como ya les había dicho, tengo sangre mochica, y me siento así arraigado profundamente por la sangre acá en este país, a pesar de mis apellidos. Pero además el ver la situación actual, etcétera, es para mí un poco difícil. ¿Por qué? Porque la arqueología, bueno, si uno la estudia o la practica con corazón, con alma y vida, como se dice, entonces uno está sumergido. Yo me siento sumergido en las profundidades del mar arqueológico, y apenas a veces salgo a flote y veo qué pasa en el Perú de hoy y me horrorizo, y otra vez me hundo en las profundidades de la arqueología, del mar de la arqueología. Eso es una pena, sí, por todo lo que estamos pasando. Sin duda, las investigaciones que realizó en la fortaleza de Cuela fueron las más importantes para la arqueología peruana. Ya regresamos con Federico Kauffmann Doig en Peruanos al Bicentenario. Continuamos con Peruanos al Bicentenario y estamos con el doctor Federico Kauffmann. Doctor, ¿quiénes fueron sus mentores? ¿Quiénes fueron los maestros que lo inspiraron a investigar la historia de los antiguos peruanos? El doctor Raúl Porras Barrenechea, lo recuerdo, pero realmente él tenía un verbo, le acompañaba la erudición, el conocimiento profundo de lo que iba a exponer, y el verbo. Algo increíble, increíble. Me acuerdo todavía de su forma, ¿no? Cuando dictaba sus clases en esta forma ahí, porque tenía problemas con la dentadura, y es así como algo irrepetible. Ahora, otros grandes maestros, Luis de Valcárcel, y un erudito también de nuestra arqueología, un hombre pero de primera realmente, igualable a Tello ya. Ha dejado una obra prodigiosa, ha escrito pero como pocos, con una inteligencia pero tremenda, pero no tenía el verbo que tenía Porras, por ejemplo, ¿no? Araníbar Macera y Kauffmann entraron juntos el mismo año a la universidad y estudiaron
y eran grandes colegas y amigos, y los tres heredamos las cátedras del doctor Porras Barnechea. Nos dejó, a uno le dejó una cátedra, a Araníbal de la otra, y a mí me dejó Fuentes Históricas del Perú. ¿Qué es para usted ser peruano? Esto rumbo al Bicentenario. Es una pregunta bastante difícil para contestar para mí. Ser peruano, personalmente, un orgullo muy grande de haber tenido mi país una civilización maravillosa como la de los incas y la anterior desde Chavín y antes. Algo inusitado, algo que realmente por eso lo estoy estudiando. ¿Cómo hacemos para revalorarnos y no querer ser, como usted decía al inicio, ser el blanquiñoso, ser el blanquito, ser sin tener ningún tinte racista, sino ser el extranjero, ¿no? Sino ser nosotros mismos, ¿no? Todavía falta mucho para que seamos los peruanos, nos sintamos todos peruanos, un moreno, uno de savia nativa, todos nos sintamos bien, que seamos, bueno, que sintamos que son peruanos igual que nosotros y que no estemos, como en algunos casos, todavía despreciando a alguna persona que por su color. Eso es inaudito que todavía haya racismo acá. Y hay un racismo cultural inclusive. Los que no tienen la cultura de otros es porque no han podido lograrla por razones económicas o algunas razones. Entonces tampoco podemos despreciarlos o mirarlos mal, ¿no? Ahora, pero de todas maneras hay que pensar de que la naturaleza, y esto desde la época de los monos, de la época de los chimpancés, cuando éramos todavía nuestros antepasados remotísimos, chimpancés, ¿no? Siempre hay hay variantes en las personas. Hay algunos que por naturaleza son bajitos, otros que son por naturaleza gigantes, otros que son por naturaleza gordos, otros que son por naturaleza inteligentes, otros que son medios brutitos por naturaleza. Y así, no todo puede ser totalmente uniforme, imposible. La naturaleza hace así. Ya entre los leones, por ejemplo, el más aguerrido, el más fuerte, es el que manda ya toda la manada. ¿Y cuál sería el mensaje que le deja usted a los peruanos por estos 200 años de independencia? ¿Hemos cambiado, hemos madurado? ¿Qué nos falta? Debemos, no solamente de los incas, de todo, debemos tener un sumo respeto hacia, respeto y sentirnos grandes porque esa civilización, quédase o no, ha sido grande en muchos sentidos, no solamente arquitectura, no solamente tenemos Machu Picchu o Cuela, tenemos una forma que ya es pasada, por supuesto, pero forma de religiosa, política, en fin, es distinta totalmente, pero que en su tiempo funcionó y fue bien craneada. Mil gracias, doctor Kaufman. Me ha encantado conversar con usted y me ha quedado corto, creo. Que viva nuestro país, nuestro Perú, 1 y 1 millón de veces. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Peruanos al Bicentenario y ojalá le hayan pasado tan bien como nosotros. Nos vemos. A usted la paciencia. Yo, en fin, y disculpe, no, que me enredo a veces, pero es que lo que pasa es que ya uno es viejito, pues, ¿no? Ya soy, siempre digo, la encarnación de Matusalén.